gusto recibirlos y bueno, en esta clase antesala, en este webinar, vamos a estar tocando algunos temas que están más vinculados con la transferencia de embriones bovinos, no tanto así con la producción de embriones bovinos. Y bueno, el título implica algunas cosas que me pasan a mí, que me han pasado en mi práctica profesional y que hemos tratado de revisar y de agregar algunos elementos nuevos, porque en el fondo tenemos viejos y nuevos desafíos en una herramienta que yo entiendo que, como dice el título de la presentación, es clave dentro de los programas o del desarrollo de los programas reproductivos, sobre todo los programas de mejora genética, tanto en la producción lechera como en la producción ganadera. Entonces, un poco el webinar o esta conversación, yo le diría, les comentaría menos formalmente esta conversación, la vamos a organizar en los siguientes puntos. Vamos a estar hablando del cuadro general de situación con respecto a la transferencia de embriones en el bovino, un poco la breve descripción de los procedimientos de transferencia, por lo menos los que utilizo yo. Son bienvenidos los comentarios, por supuesto. Algunos factores que entiendo son muy decisivos e influyentes sobre el resultado final, no todos, pero vamos a focalizarnos sobre el embrión, el embrión, la receptora y el técnico que realiza la transferencia de embriones. Vamos a hablar de algunas posibles estrategias para mejorar las tasas de concepción y de hecho vamos a estar comentando algunos resultados que yo tuve el gusto de resumir y de presentar en el último Congreso de Reproducción en rumiantes que tuvo lugar en Irlanda este año. Son resultados que presentamos allá por julio de este año. Y bueno, y vamos a estar entonces abarcando todos estos temas que van a estar sobre todo vinculados con la transferencia de embriones. Bien, al final vamos a tratar de redondear algunos aspectos con los mensajes que yo entiendo que son claves como para llevarnos, digamos, y obviamente vamos a recepcionar las preguntas que ustedes tengan, dudas, comentarios o aportes, los que se les ocurran. Yo, digamos, de manera breve, comentarles que trabajo en Uruguay y desde hace muchos años, prácticamente desde el año 93, yo les diría que inicié el trabajo de transferencia de embriones a nivel comercial. Ya a partir del año 89-90, con trabajos en la Facultad de Veterinaria, estaba más vinculado con la investigación y con la docencia. Quiere decir que hace bastantes años que llevo trabajando de forma práctica tanto en bovinos de carne como en bovinos de leche y bueno, la idea es tratar de volcar alguna de estas experiencias desarrolladas en Uruguay y en otros países de América Latina también, y en algún otro país un poco más lejano. Así que bueno, a partir de esta introducción vamos a ir viendo ¿cuál es la importancia y la situación de la transferencia de embriones a nivel mundial? Que me parece que es una cuestión que la podemos comentar. Y en este sentido, quiero que vean desde el punto de vista de la técnica cómo es la influencia de la transferencia de embriones relativo a la inseminación artificial. Está claro que como biotecnología o como tecnología reproductiva, la más difundida, la más importante y la más relevante en el mundo es la inseminación artificial, sin duda. Pero fíjense que la inseminación artificial tiene una influencia muy relevante de la transferencia de embriones y esta diapositiva es un ejemplo. Esto es un trabajo que ya tiene algún tiempo de presentado en los Estados Unidos y lo que hace es resumir cuál es la influencia de la tecnología de transferencia de embriones en los toros que se utilizan en la inseminación para ganado lechero en los Estados Unidos. Tanto para la raza Holando como para la raza Jersey. Fíjense que los toros producidos por transferencia de embriones, en el caso del Holando son
de los disponibles de las compañías de semen, de las compañías de inseminación artificial, llámese Selexires, ABS, Genex, Alta Genetics, las que ustedes quieran nombrar dentro de los Estados Unidos. Casi el 82% de los toros holandos son producidos por transferencia de embriones. Prácticamente más de la mitad de ellos, en el caso de los Jersey, son producidos por transferencia de embriones. Sin embargo, cuando avanzamos y vemos los progenitores o los abuelos de esos toros que están en servicio en los centros de inseminación, o analizamos el pedigre final 3 generaciones para atrás, nos damos cuenta que menos del 1% de los toros no tienen algún ascendiente, digamos, en donde no tenga transferencia de embriones para el holando, y el 5% para el Jersey. Quiere decir que esta tecnología impacta muchísimo en la inseminación artificial y en el desarrollo de los programas genéticos, porque realmente los toros mejoradores son producidos a través de transferencia de embriones. Esta placa de los Estados Unidos, si la analizamos con datos de Europa, probablemente sea la misma. No creo que sea la misma situación en los países de América Latina, debe ser un poquito diferente y vamos a ver algunos datos. Entonces, si vemos esto desde el lado de la producción de carne, esto es el uso, digamos, las tendencias en el uso de las tecnologías reproductivas. Perdón, como les contaba, el impacto de la tecnología de transferencia de embriones también se verifica en el caso de animales de orientación carnicera. Y estos son los datos de la Asociación Americana de Angus. Fíjense que la línea que está acá arriba en celeste son los animales registrados por la asociación. Estos datos que ven acá, la línea verde y la línea gris, son los animales que son hijos de inseminación artificial. Y fíjense cómo suben los animales, digamos, en donde los padres son nacidos, sus padres, digamos, son producto de transferencia embrionaria, y más recientemente la importancia de la tecnología de producción de embriones in vitro. Entonces, acá tienen en esta línea los terneros que son nacidos de transferencia, en esta línea los padres de esos terneros nacidos de transferencia, y en esta última línea, más reciente, aquellos terneros que son nacidos por fertilización in vitro. Quiere decir que también en los Estados Unidos esta tecnología tiene un impacto importante sobre los toros que están siendo usados para los programas de inseminación en ganado de carne. En lo que respecta a las dos maneras de producir embriones, esto lo vamos a ver mucho más en profundidad en el curso, digamos, en realidad. Hoy nos vamos a enfocar más sobre la transferencia en sí. Pero la manera de producir embriones y estos embriones van a terminar siendo transferidos, básicamente son dos. En el mundo se pueden producir in vivo a través de la superovulación, o se pueden producir in vitro, ya sea de ovario de frigorífico o más comúnmente, más razonablemente, a partir de aspiración folicular de las donantes. Fíjense, estos datos son datos recientes publicados en el 2021 por la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones, y fíjense, los embriones producidos in vitro, que es la línea punteada, cómo han subido desde el 2002 hasta el 2020. Sin embargo, los embriones producidos in vivo han ido bajando desde el año 2002 hasta el año 2020. Independientemente de eso, si sumamos, digamos, las dos actividades, la producción total y transferencia de embriones bovinos en el mundo ha ido subiendo. Fíjense esta gráfica cómo va en ascenso. Por otro lado, vamos a pasar a esta otra. Por otro lado, si ven acá, cuáles son los que se transfieren de esos producidos, fíjense que las gráficas que son en celeste y azul son los transferidos producidos in vitro, y las gráficas en rojo y naranja son los transferidos producidos in vivo, ya sea frescos o congelados
en cualquiera de los dos casos, pero está claro que la técnica de producción de embriones bovinos en el mundo, hoy yo les diría que ha tenido no sé si una sustitución, pero ha aumentado muchísimo la producción de embriones in vitro con respecto a la producción de embriones in vivo. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos les puedo contar cuál es la situación acá en Uruguay. Y en Uruguay, ustedes si ven, esta es una gráfica que resume la producción de los animales registrados, los productos registrados por transferencia embrionaria en la Asociación Rural del Uruguay. Acá en Uruguay tenemos la obligación para quien quiera registrar un ternero puro de pedigre, si es producido por transferencia de embriones, tiene que registrarlo en la asociación rural, independientemente de la raza, y después va a tener que hacer una prueba de ADN. Entonces, si uno mira la evolución de los productos registrados desde el año 2015 hasta el año 2022, fíjense, en el caso del Aberdeen Angus, que es la mayoría de los productos, nacidos en el Uruguay de transferencia de embriones, fíjense cómo esta gráfica ha ido cambiando un poco, pero son en el último año, en el 2022, 1.700 y pico de animales. La segunda raza, bastante abajo, es el Brangus, muy cerquita del Brangus, casi igual prácticamente con 500 animales en el 2022, es el Hereford. Después, bastante más abajo viene el Wagyu, que es una raza en crecimiento en el Uruguay, y después los Braford, que es una raza sintética que tal vez ustedes conozcan, fruto de la cruza de Brahman o Nelore con el Hereford. La raza Holando y la raza Jersey y otras razas van mucho más abajo y yo les diré que tienen menos de 50 productos registrados por año en los últimos 4 o 5 años. Quiere decir que en el Uruguay como promedio se registran en torno de los 2.500 animales nacidos de transferencia embrionaria todos los años, y mayoritariamente, la inmensa mayoría, son de animales de carne. Quiere decir que hoy en Uruguay el mercado de la transferencia de embriones está gobernado por las razas productoras de carne. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros y qué procedimientos utilizamos? Les voy a contar un poco desde el punto de vista de la transferencia, qué es lo que hacemos. Algunas cosas no las vamos a ver con tanto detalle porque van a ser fruto, digamos, del curso que vamos a estar dando en unos días más, pero bueno, las vamos a tratar de presentar de forma tal que queden claras, por lo menos como aspecto introductorio. Entonces, primero, ¿qué tipo de embriones transferimos? Y acá estos resultados están resumidos, fueron presentados en las últimas jornadas de buiatría que tuvieron lugar acá en Uruguay en agosto de este año. Y un poco los embriones que transferimos son frescos producidos in vivo por superovulación, embriones producidos in vivo por superovulación pero congelados en etilenglicol para transferencia directa, y también producimos embriones frescos o congelados producidos in vitro a partir de ovocitos obtenidos por aspiración folicular. Y acá en Uruguay vamos a presentar los datos de embriones producidos por dos empresas. Una empresa que no existe más, que es Kinniman Sociedad Anónima, y la otra empresa con la que trabajamos habitualmente en la actualidad, que se llama Origen, cuya tecnología depende de una empresa americana que tal vez la conozcan, que es Vital. O sea, los medios de cultivo, los medios de fertilización y los medios de maduración son proporcionados por Vital. Entonces, les hago un raconto, digamos, de los embriones transferidos a lo largo de los años según raza y tipo, y esto es más o menos el 42% de estos embriones son de la raza Aberdeen Angus, un 36% prácticamente de raza Holando, menos de un 13% Hereford, un 5% aproximadamente Wagyu, un 1 y poco por ciento Brangus, y menos del 4% restante son de Jersey, Shorton, Murray Grey, en fin, otras razas lecheras o carniceras que para nuestro país son razas que tienen menor significación. De esta cantidad de embriones producidos, la gran mayoría
prácticamente el 42% fueron producidos in vivo por superovulación y transferidos frescos, prácticamente un 30% de ellos fueron producidos in vivo congelados y un 27% in vitro frescos y muy poquitos in vitro congelados. Después, durante el curso, vamos a estar hablando de algunas particularidades de los embriones in vitro, digamos, y de cuál es la diferencia de tasa de preñez de uno y de otro y qué particularidades tienen los congelados. Ahora vamos a ver algunas claves de esto. ¿Cómo se distribuyen estas transferencias, por lo menos en las situaciones, en la situación del Uruguay a lo largo del año? Bueno, acá ustedes tienen el porcentaje de embriones transferidos a lo largo del año, desde enero hasta diciembre. Para nosotros, enero, febrero y diciembre es verano, con temperaturas que en el Uruguay deben rondar fácilmente entre los 32 y 38 grados, dependiendo de la zona del país. Marzo, abril y mayo es otoño, después junio, julio, agosto es invierno y a partir de septiembre, octubre y noviembre es primavera. En Uruguay los inviernos son bastante duros, la temperatura promedio no dice mucho, pero probablemente sea en el entorno de los 7 grados, pero hay días con temperaturas bajo cero. Y fíjense que es bastante interesante cómo se distribuyen. En el otoño, sobre todo, se implantan embriones de leche de razas Holando y Jersey. ¿Por qué? Porque en el Uruguay la mayoría de los partos en la producción lechera del Uruguay están concentrados en esta parte y la reproducción se desarrolla fundamentalmente en el sector lechero en el otoño. En la primavera, la gran mayoría de los embriones que se transfieren son de carne, porque coincide, digamos, con la actividad o con la zafra reproductiva de inseminación o de entore y también de transferencia de embriones para los animales de orientación carnicera. En Uruguay la raza más importante, las más importantes son Angus y Hereford, con un predominio hoy del Angus sobre el Hereford, pero son las dos razas más relevantes del Uruguay en la producción de carne. Entonces, ¿qué tipo de receptoras utilizamos utilizo en nuestro caso? Y bueno, en realidad pueden ser vacas paridas, pueden ser vacas falladas, es decir, aquella vaca que en el último año no parió, no tuvo cría, no es una vaca necesariamente de descarte, sino que es una vaca que no resultó preñada por motivos diversos, probablemente porque se inseminó, yo le diría porque se entoró con baja condición corporal. En Uruguay la mayoría de la producción de carne se hace a cielo abierto y es a campo natural, entonces dependemos mucho de la curva natural de producción de pasto. Por lo tanto, es posible que las vacas que se entoran o que se sirven con ternero al pie, y bueno, pueden aparecer falladas porque, por la mala condición corporal y el anestro. Y después una parte también muy relevante se transfiere sobre vaquillas, sobre vaquillonas, como le decimos en Uruguay, vaquillas o novillas. La mitad de los embriones es transferido en vaquillas, la otra mitad prácticamente en vacas falladas y un pequeño porcentaje en vacas paridas con ternero al pie o paridas y destetadas. Es importante que estas receptoras estén en condiciones de salud adecuadas, que tengan un programa de sanidad y vacunación previa, que no lo vamos a detallar ahora, lo vamos a ver en el curso, que tengan una condición corporal adecuada y en caso de vacas paridas, sobre todo de vacas de carne, necesitamos que tengan más de 60 días posparto. Entonces, ¿cuál es el protocolo de sincronización de las receptoras? Y acá vamos a ir bastante rápidamente, no nos vamos a detener mucho. La inmensa mayoría de los embriones, de las transferencias son realizadas sobre animales que se sincronizan con prostaglandina. Esto después lo vamos a discutir más en profundidad en el curso, pero la prostaglandina es una herramienta fenomenal en la transferencia de embriones y en la sincronización de celos, fenomenal, y tiene dos características que para nosotros son relevantes. Primero, es muy económica, y segundo, nos permite trabajar con un celo que es muy natural y nosotros estamos prácticamente obligados a trabajar sobre animales que están ciclando. ¿Cuál es el protocolo básico? Una primera inyección de prostaglandina al día 0,
una segunda inyección de prostaglandina entre el día 11 a 13, y a partir de esta segunda inyección entre 36 horas y 72 horas es donde detectamos los celos y determinamos qué animales van a ser nuestras receptoras. A partir del día 21 a 23, esto es, digamos, 7 días después de la detección, entre 6 y 8 días después de la detección de celos, esto es 6 a 8 días, con un promedio de 7, hacemos la transferencia embrionaria, 6 a 8 días por celo. Básicamente en el Uruguay usamos, la mayoría de las receptoras son sincronizadas con un análogo sintético que en Uruguay es muy conocido, que es el del prostenate, que no está disponible en el resto de los países de América Latina, y creo que en el mundo no hay. Es una prostaglandina de origen japonés, cuya dosis es de 400 microgramos, 1 mililitro en las novillas, y de 800 microgramos, 2 mililitros en las vacas. Nos da un pico de concentración de celos muy importante, digamos, y muy concentrado, y por lo tanto es la prostaglandina que utilizamos nosotros de elección. También usamos otras, pero la mayoría son con esta prostaglandina. También usamos lo que se llama la transferencia de embriones a tiempo fijo, ¿sí? Yo les diría que en el 90% de los casos las transferencias son con prostaglandina y a celo visto, y el resto son con alguno de estos 3 protocolos, protocolo 1, protocolo 2 y protocolo 3. No los vamos a detallar, digamos, porque los vamos a ver más en profundidad. En el curso ya fueron revisados extensamente por Gabriel Bo, Cedeño y Mapletov en este trabajo publicado en el 2019, y básicamente los protocolos son la utilización de un dispositivo intravaginal con progesterona, en la inserción en el día 0, el benzoato de estradiol. Hoy en Uruguay, ya este es el segundo año que lo tenemos prohibido, no lo podemos usar y por lo tanto usamos GnRH. Entonces, el benzoato de estradiol en el día 0, el dispositivo que se deja durante 6 días o durante 8 días, dependiendo de cuántos días esté colocado el dispositivo, va a ser lo que hagamos después. O prostaglandina y gonadotrofina coriónica equina el día 6, el día 9 un GnRH y el día 16 la transferencia de embriones. En el caso de este protocolo, que es de 8 días, al día 8 hacemos el retiro del dispositivo con cipionato de estradiol, gonadotrofina coriónica equina y prostaglandina. Los embriones, se transfieren al día 17. En el caso del protocolo con GnRH, se coloca un dispositivo por 5 días, se inyectan con GnRH el día 0. Esto puede ser optativo, después lo vemos. Yo prefiero usar GnRH. El día 5 se retira, se da SG, se da prostaglandina. Yo diría que preferiría agregar una segunda prostaglandina en la mañana del día 6, el día 8 un GnRH y se transfieren los embriones el día 15. Hoy es el protocolo que tenemos disponible en Uruguay. ¿Por qué? Porque tenemos prohibido la utilización de los estradioles, tanto del benzoato como del cipionato. Esto también vale para los protocolos de inseminación artificial. Estos programas yo les diría, mal llamados o entre comillas de transferencia a tiempo fijo, requieren de algo que yo creo que es fundamental y lo vamos a ver muy rápidamente en la tabla, en la foto siguiente o en la diapo siguiente. La detección de celo es fundamental. Independientemente de que ustedes usen un protocolo con prostaglandina o con un dispositivo intravaginal, la detección de celo es la clave del éxito que ustedes tengan a posteriori. ¿Por qué? Y bueno, si ustedes miran esta información de un trabajo muy reciente publicado en el Journal of Animal Science en el 2022, pero hay otros muchos trabajos publicados por Gabriel Boy, revisados con anterioridad. Después eso en el curso lo vamos a ver con mayor profundidad. Fíjense cómo influye la intensidad y la presencia del celo, y en este caso la cantidad de partos en vacas lecheras utilizadas como receptoras, para embriones producidos in vitro. Fíjese cómo se preñan las vacas, en este caso las primíparas en gris y las multíparas en negro, se preñan 41% o 36%
las que tienen una presencia de celo intenso. En este caso, la detección de celo está hecha a través de, está medida por la actividad de un podómetro. Cuanto menos se preñan cuando el celo es débil y cuanto menos se preñan cuando se transfieren a tiempo fijo, prácticamente sin celo. Esto es un protocolo a tiempo fijo con GNRH de 5 días, como les había comentado con anterioridad. El celo es determinante. Y les agrego otra información. Las pérdidas embrionarias en aquellas receptoras que ustedes deciden transferir en un protocolo con dispositivo de aquellas receptoras que no hicieron celo son mayores que las pérdidas embrionarias de las receptoras que hicieron un celo y ustedes lo detectaron. Por lo tanto, un celo en una receptora de embriones es sinónimo de mejores resultados y de menores pérdidas reproductivas. Por lo tanto, aquello de transferencia de embriones a tiempo fijo está bien, es una parte de la historia, pero yo le diría que es indispensable la detección de celo en estas receptoras. Bien, entonces, en este caso vamos a empezar a describir cómo hago la transferencia de embriones. Primero, hay que preparar el inyector y el embrión. El inyector de la transferencia de embriones, les comento porque probablemente alguno de ustedes no lo sepa, o es probable que no lo sepa. El aplicador para transferencia de embriones y la vaina para transferencia de embriones es diferente que la inseminación artificial. Entonces, es un inyector especial que es más largo, es más fino. La vaina también tiene algunas características que las vamos a ver ahora. Tal vez no se vea muy detalladamente, pero la punta, la salida del embrión, esto lo vamos a ver mejor en el curso, es por los laterales. Es decir, no es hacia el frente, sino que es hacia los costados. Lo otro que es indispensable, y yo le diría que es importante también para la inseminación artificial, y lo vamos a comentar en el curso, pero es indispensable que tengan una camisa sanitaria que puede ser rígida, como esta, o puede ser una camisa que es simplemente plástica, vienen en un rollo. Yo son las que utilizo hoy en día y hace bastante tiempo, son muy económicas. O sea que hay que preparar el inyector con una camisa sanitaria. Vamos a hacer una anestesia epidural, que ahora vamos a ver cómo, con lidocaína al 2%, y eventualmente, yo le diría que prácticamente no utilizo, pero si el ganado es muy arisco, a veces las cruzas índicas, ya sean Elore, Brahman, Brangus, Braford, a veces necesitamos un pequeño toquecito de un tranquilizante como la acepromacina al 10%, lo podemos dar junto, en la misma jeringa que inyectamos la anestesia epidural, mezclamos la lidocaína y la podemos dar juntas y ejerce el mismo efecto que si lo aplicáramos intramuscular. Evaluamos el cuerpo lúteo, que es fundamental, y ahora vamos a comentar eso, y acá tenemos, digamos, haciendo la inyección epidural, y después, obviamente, vamos a hacer la transferencia. En este caso, yo creo que es importante el tema de la higiene. Acá ven cómo queda armado el inyector y cómo va la camisa sanitaria por fuera del inyector. Ven que en este caso la receptora, que es una novilla Holstein, está marcada con bosta del lado derecho. ¿Por qué? Porque es del lado derecho que tiene el cuerpo lúteo. Ya un concepto que es importante aclarar. Además de evaluar el cuerpo lúteo, si está presente o no está presente y qué calidad tiene, tenemos que determinar de qué lado está. Si yo transfiero el embrión del lado opuesto al cuerpo lúteo, mi tasa de preñez va a ser 0. Entonces, para cualquiera que quiera transferir embriones, tiene que hacerlo no solo técnicamente bien en lo que respecta a atravesar el cérvix y dejar el embrión en el lugar que tiene que dejarlo, sino que tiene que evaluar correctamente el cuerpo lúteo. Entonces, la anestesia epidural, acuérdense que es importante identificar el espacio epidural. Acá ven dónde va ubicada la aguja. Con una aguja 18G está bien, no tenemos problema. En vacas muy gordas, que no es nuestro caso, tal vez la aguja 18G sea un poco corta, podemos usar agujas un poco más largas. Y es importante, no les va a pasar con las receptoras porque lo vamos a usar
una vez, a lo sumo dos. Pero en las vacas donantes de embriones, tanto sea para aspiración folicular como para colecta, que se someten a anestesia epidural de manera seguida, es importante que no lesionen las vértebras, porque esto, y lo vamos a ver, inclusive creo que tengo alguna foto, esto va a causar algunos problemas en la encoladura y en algunos casos pueden causar problemas irreversibles, inclusive que alteren, digamos, el tren posterior. Entonces, hay que ser cuidadoso con la anestesia epidural. Es muy simple hacerla, pero hay que hacerla bien y en el lugar en donde va. Y acá pueden mezclar la lidocaína. En mi caso yo uso esta lidocaína, puede ser otra. Esta lidocaína lo que tiene es, además de lidocaína al 2%, tiene una proporción de adrenalina, con lo cual causa la vasoconstricción de las arterias en el lugar de inyección y la duración de la acción es un poco mayor. ¿Por qué? Porque se desparrama menos. Y también uso esta acepromacina, que los dos productos son de Fatro, pero pueden usar cualquier otra. En mi caso, es la que estoy acostumbrado a usar, pues pueden usar la marca que tengan disponible. Perdón, utilizamos de 4 a 6 mililitros de lidocaína y yo les diría la dosis de 0,2 a 0,8 mililitros cada 100 kilos de acepromacina. Y básicamente de eso se trata la anestesia epidural y si necesitáramos usar un tranquilizante. La evaluación del cuerpo lúteo es parte del proceso clave en la transferencia de embriones. Esto se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer por palpación rectal, como lo hago yo, es rápido, es una técnica que la conocemos hace muchos años, pero bueno, requiere entrenarse y requiere capacitación. Y esta diapositiva me parece muy interesante porque es una revisión que tiene ya algunos años, publicada en el año 2000, pero fíjense, en esta cantidad de trabajos, que son unos cuantos, prácticamente sobre más de 1000 animales, se hizo la comparación entre la palpación rectal del cuerpo lúteo y la evaluación de su presencia o ausencia y la determinación de progesterona en sangre. Y esto, digamos, lo que determinaron esos trabajos fue el valor predictivo positivo de la palpación rectal, o sea, cuánto erraba o cuánto embocaba quien palpaba las vacas en predecir si había un cuerpo lúteo comparado con la determinación de progesterona en sangre. El promedio de esto es el 85%, pero puede ser tan alto como el 95 o el 92 o el 90. Esto es prácticamente lo que se palpaba eran cuerpo lúteo de mitad del ciclo, que es básicamente un poco lo que hacemos nosotros palpando los cuerpos lúteos entre el día 6 y el día 8, que ya tiene prácticamente el tamaño o la forma que va a tener sobre la mitad del ciclo. Yo les diría que esto, y lo vamos a ver con algún otro trabajo, prácticamente no tiene diferencias prácticas a determinar el cuerpo lúteo por ecografía. Entonces, esta es una placa que yo entiendo que es muy interesante. Fíjense en este trabajo que está publicado un poco más recientemente, en el 2016. Acá lo que se hizo fue extraer en vacas holando que iban a frigorífico, se colectaron los ovarios y a su vez se extrajo sangre de las vacas y se midió progesterona. Con lo cual después los cuerpos lúteos se pudieron clasificar. Aquellos cuerpos lúteos que se clasificaron como número 1, que van del día 1 al día 4 del ciclo austral, fíjense la producción de progesterona en nanogramos por mililitro al inicio del ciclo. Aquel cuerpo lúteo, digamos, de segundo estadio entre el día 5 y el día 10, con una progesterona de producción un poco más alta, y aquellos cuerpos lúteos que van entre el día 11 y el día 17, que son del tercer estadio, que prácticamente son este tipo de cuerpos lúteos. La forma del cuerpo lúteo puede ser variada, puede estar metido más o menos adentro del estroma ovárico. Fíjese el cuerpo lúteo de un animal preñado, que corresponde a esta producción de progesterona. Fíjese un cuerpo lúteo
que ya está, digamos, en la última etapa, entre el día 18 a 20, que sería este caso, con un folículo muy grande al lado, que esto también lo encontramos cuando palpamos la receptora para transferir embriones. A veces tienen un folículo que no es el del final, sino que es el del inicio, es un folículo dominante de inicio del ciclo, y en este caso es un ovario con un corpus albicans, que es un cuerpo lúteo ya regresado, y que prácticamente su producción de progesterona es muy bajita. Esto es simplemente ilustrativo, pero fíjese que por palpación rectal lo podemos evaluar. Si tenemos un ecógrafo, la evaluación es mucho más exacta, pero no es imprescindible tener ecógrafo. Y yo les diría, en el caso de las fotografías de la izquierda, aquí ven un cuerpo lúteo, esto está mal, esto debería ser 20 milímetros, ¿sí? Que es este cuerpo lúteo de 2 centímetros de diámetro, que es un buen cuerpo lúteo como para transferir. Y en este caso es un cuerpo lúteo que es normal y que no tiene ningún problema y que es cavitario. Que tenga cavidad no es ninguna patología y es absolutamente normal, y de hecho una proporción importante de los cuerpos lúteos cuando se transfieren tienen cavidad. En este caso es otra tecnología un poco más moderna. Yo, digamos, no tengo un ecógrafo Doppler, pero pueden hacer una ecografía Doppler y fíjense que hay muchos trabajos en donde relacionan la irrigación del cuerpo lúteo con su funcionalidad y la producción de progesterona. Yo, si tuviera que transferir embriones muy caros, muy costosos, y tuviera un ecógrafo Doppler, bueno, probablemente intentaría clasificar mis receptoras a través de la evaluación del flujo arterial en el cuerpo lúteo. Pero no es indispensable. Fíjese entonces que es interesante recordar las características promedio de los cuerpos lúteos y la progesterona plasmática en receptoras preñadas y receptoras vacías. ¿Cuánto es el diámetro del cuerpo lúteo? En una receptora preñada y en una receptora vacía. Lo mismo, no tiene diferencia. ¿Cuánto es el volumen del cuerpo lúteo en una receptora preñada y en una receptora vacía? No tiene diferencia. ¿Qué porcentaje de los cuerpos lúteos tienen cavidad? En una receptora preñada, el 77%. En una vacía, el 83%. No tiene diferencia. ¿Cuánto es la progesterona plasmática? Lo mismo. O sea que, digamos, el tamaño del cuerpo lúteo puede no ser un buen indicador, digamos, de la producción de progesterona, y tal vez a veces no es, digamos, una herramienta tan exacta el tamaño como para descartar una receptora. Yo diría que es más importante determinar que tenga un cuerpo lúteo que definir cuál es el tamaño. De todas maneras, los clasificamos igual por un tema de metodología. En este trabajo que se los quiero compartir, que es muy nuevito, está publicado en el 2023, acá tienen la cita para que lo puedan mirar, después si quieren se los puedo pasar, es la clasificación de los cuerpos lúteos seleccionando 94 novillas Holstein como receptora de embriones. En este caso los cuerpos lúteos se evaluaron por palpación y por ecografía, con una vieja clasificación por palpación que hizo un gran investigador de reproducción animal que fue Senjamis y que lo publicó en 1970. Fíjese que claramente esto era la ausencia del cuerpo lúteo, es una de las clasificaciones. Él seleccionaba o clasificaba cuerpo lúteo hemorrágico, bien digo, 1, 2 o 3, o cuerpos lúteos 3, 2 y 1. Esto no importa que lo retengan, pero fíjense cómo se relacionaba con la producción de progesterona en nanogramos por mililitro. Fíjese que si no hay cuerpo lúteo, la progesterona es 2.7 nanogramos por mililitro. Si el cuerpo lúteo identificado por palpación rectal era un cuerpo hemorrágico 2 o 3, o un cuerpo lúteo 3 o un cuerpo lúteo 2, y fíjese la cantidad de receptoras que había en estas condiciones, la cantidad de progesterona plasmática es la misma, no hubo diferencia significativa, pese a que puede haber alguna diferencia en el área, en el diámetro mayor y en el diámetro menor. Entonces, lo que importa del cuerpo lúteo, que es lo que esta diapositiva resume, es que esté presente, y es lo que tenemos en cuenta en esta parte de los datos, que es fundamental.
tiene que estar presente. ¿Tá? Bien, y a su vez, si yo veo, y es volver a la diapositiva aquella que les había planteado, entre animales que no se preñaron y animales que se preñaron, negativos a la preñez o positivos a la preñez, la producción de progesterona es la misma, el área del cuerpo lúteo es muy parecida y los diámetros mayores y menores también. O sea que lo importante, y esta última diapo para remarcar, es que el cuerpo lúteo esté presente. Ahora bien, ¿cómo se transfiere el embrión? Obviamente tenemos que atravesar todo el cérvix, la técnica tiene que ser limpia, rápida, sin causar daño. Fíjense cómo la camisa sanitaria queda fuera del cérvix y se rompe para que el inyector siga entrando. Fíjense cómo continúa avanzando y después hay que mover. Acá tenemos el cuerpo lúteo y es del lado que vamos a poner el embrión. Hay que ir estirando hacia adelante el cuerno del útero de manera tal de dejar el embrión en el cuerno uterino lo más cerca del extremo biductal posible. En este caso vamos a tener prácticamente 4 localizaciones. Si yo tengo localizaciones como estas dos A y B, que están más cerca, digamos, del cérvix que del oviducto, las tasas de preñez son muy bajas. Esto está mal. No deberíamos transferir acá. Estas localizaciones más profundas, C y D, más cerca del extremo oviductal, son las que dan los resultados razonables. Cuando transferimos entonces los embriones, generamos una planilla como esta que ven acá, con el número de receptora, la donante, cuál es el toro. En este caso, la clasificación del embrión está puesta con un número porque tenemos una planilla anexa en donde sabemos qué calidad de embrión tenemos y qué estadio embrionario tenemos. Vamos a clasificar el cuerpo lúteo, de qué lado y cómo está. Acá lo vemos. El embrión, qué calidad tiene, si es calidad buena, regular o mala, la condición corporal de la receptora, los días post-celo de la receptora, cuánta dificultad tuvimos en transferir ese embrión, si lo dejamos, se acuerdan como vimos, en el punto B, en el punto C o en el punto D, y con qué facilidad transferimos. Si fue muy fácil, 1, más dificultoso 2 o muy dificultoso 3. Y si utilizamos alguna hormona o alguna otra cosa al momento de transferir. Vamos avanzando un poco más rápido y vamos a hablar sobre los factores que inciden sobre el resultado final de la transferencia, que son varios, y nos vamos a concentrar en el embrión, por un lado, en la transferencia por otro y en el técnico por otro. En el caso del embrión, la calidad del embrión es determinante del resultado final. En nuestro caso, el 77% de los embriones transferidos son de calidad 1, menos de un 20% de calidad 2 y la menor cantidad es de calidad 3. Esto hay una clasificación de acuerdo con la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones. Esto es un embrión de calidad 1, esto es un embrión de calidad 2 y esto es un embrión de calidad 3. Después en el curso esto lo vamos a ver con mucha más profundidad, pero la calidad del embrión evaluada por el operador, afecta a los resultados de preñez. Y fíjese que afecta de una manera muy interesante. Fíjese este trabajo publicado en el 2021 que relaciona cuánto es el largo y el peso de ese conceptus, digamos, de ese embrión que se está elongando en el día 16, ¿sí? En este caso en vacas repetidoras, a las cuales se le transfirió embriones muy buenos de calidad 1, embriones regulares de calidad 2 y embriones malos de calidad 3. Fíjese que los embriones más largos y más pesados son significativamente los correspondientes, conceptos más largos y más pesados son los que corresponden a embriones evaluados al día 7 como de calidad 1. El largo de los conceptos va disminuyendo y el peso también. Por lo tanto, las tasas de preñez van a ser más bajas para embriones de calidad 2 y para embriones de calidad 3 comparados con embriones de calidad 1. En nuestro caso, si lo analizamos con los datos que tenemos, para 37 establecimientos donde fueron transferidos más de 5 embriones
en un solo procedimiento. Estos son prácticamente 2.000 embriones de calidad 1 y unos 700 y pico embriones de calidad 2. El porcentaje promedio de preñez de los embriones de calidad 1 producidos por superovulación y transferidos frescos, ¿sí?, fue más del 62%. Y sin embargo, los embriones de calidad 2 tuvieron 46% de preñez. Una diferencia sustancial y estadísticamente significativa. El porcentaje promedio de gestación para más de 2.700 embriones fue del 54%. Y esto es, yo le diría que una tasa de preñez comercialmente aceptable tiene que rondar en torno del 50%. Ahora, esta historia cambia si se trata de embriones congelados, que es la otra cosa que puede influir sobre la preñez. Es la situación del embrión, si está fresco o si está congelado. Fíjense, acá son 15 predios en donde se transfirieron más de 5 embriones, y acá están solo los embriones que fueron congelados por mí. No hay embriones que hayan sido congelados por un tercero, simplemente a efecto de que el análisis sea más riguroso. De calidad 1 fueron 500 embriones, el promedio de gestación fue de 55%, de calidad 2 fueron menos de 200 y la preñez bajó al 33%. El total es un 44-45% de preñez, el porcentaje final de los embriones congelados, que está claro, es tanto más alto como mejor la calidad del embrión. ¿Y qué pasa con embriones producidos in vitro? En este caso están mezclados los datos de 2 laboratorios de producción, como yo les había comentado al inicio de la charla, Kinniman por un lado y el laboratorio de origen por otro, y son 31 predios con 1.600 y pico de embriones de calidad 1, una tasa de preñez promedio del 42%, muchos menos embriones de calidad 2 con una tasa promedio de preñez del 26%. El promedio final rondando el 35%, lo cual es una tasa de preñez aceptable para embriones producidos in vitro, pero si lo comparamos con los embriones producidos in vivo, tanto frescos como congelados, la tasa de preñez de los embriones producidos in vitro es menor, y esto lo vamos a discutir en profundidad en el curso que tenemos en noviembre. Entonces, esta la vamos a pasar más rápidamente. Este trabajo simplemente resume, no los quiero aburrir, pero la vamos a pasar rápido, las diferencias de preñez para los embriones transferidos, ya sea producidos in vivo, en rojo y en azul, o in vitro, en rojo claro y celeste, ya sea frescos, congelados o vitrificados. El resumen de esta gráfica es que siempre se preñan menos los embriones producidos in vitro, que es el rojo claro, ¿sí?, con respecto a los producidos in vivo, que es el rojo oscuro fresco o el azul congelado. Y a su vez, cuando los embriones producidos in vitro se congelan o se vitrifican, que es el caso de esta gráfica o de la celeste, también se preñan menos. Estos son varios trabajos muy bien hechos sobre una cantidad importante de embriones, más de 4.000, más de 1.400, etc. Yo creo que este trabajo resume muy bien y vale la pena tenerlo en cuenta, digamos, como trabajo de cabecera al momento de analizar los resultados. Entonces, la receptora es importante porque es el otro factor que influye mucho, el cuerpo lúteo y la presencia o ausencia de celo, que es lo que habíamos empezado a conversar. En el caso de las transferencias que hicimos nosotros, la calidad del cuerpo lúteo nosotros lo evaluamos, digamos, con una escala simplemente bueno, regular o malo. El 53% de los cuerpos lúteos son buenos, el 41% regular y la menor cantidad de cuerpos lúteos son los malos. ¿Qué día post-celo transferimos? Día 8, el 30% de las transferencias, entre día 7 y 7 y medio, el 41%, y las menos son entre día 6 y 6 y medio post-celo. Entonces, fíjese este otro dato que es bien gráfico, digamos. ¿Cuál es el tamaño del cuerpo lúteo y los niveles de progesterona de vacas que se seleccionaron o no fueron seleccionadas por el operador para ser transferidas? Estas 18 vacas, quien iba a transferir el embrión decidió no transferirlas.
y estas 98 fueron transferidas. Fíjense que en este caso el cuerpo lúteo tuvo una diferencia. El diámetro fue mayor para las que el operador decidió transferir que para las que no transfirió. Sin embargo, la producción de progesterona fue la misma. En el caso de los animales vacíos y los preñados, la diferencia en realidad no estuvo en el diámetro de los cuerpos lúteos, sino en la producción de progesterona. Entonces, el concepto práctico de esto es que si ustedes están evaluando receptoras y el cuerpo lúteo no les gusta o les parece demasiado pequeño, no la transfieran, lo eliminan y eligen una receptora con un cuerpo lúteo de mayor diámetro y que les resulte de mejor calidad. Entonces, en este caso también, si uno hace la evaluación por ultrasonido morfológica de los cuerpos lúteos el día antes de la transferencia, se va a dar cuenta que tampoco encuentra demasiadas diferencias entre las preñadas y las vacías. Yo, para no aburrirlos con los números, fíjense que las que se preñaron fue el 64% de lo que se transfirió y el volumen, el diámetro promedio, el diámetro de la cavidad central, el volumen promedio de los cuerpos lúteos que se consideraron adecuados o inadecuados fueron más o menos iguales. Para resumir este concepto final, lo que importa es las características físicas del cuerpo lúteo no es una buena predictora, digamos, de la futura preñez de esa receptora. Entonces, más allá de la detección del cuerpo lúteo, no es digamos, no es necesario gastar mucho tiempo en evaluar ese cuerpo lúteo muy a fondo. Lo que importa es si está presente y nos convence, se transfiere. Está ausente, no se transfiere. No nos convence, no, la dejamos aparte para seleccionar otra receptora. Si tenemos un ecógrafo, es una herramienta un poco más precisa, no es indispensable. Lo que seguramente si evaluamos las receptoras con un ecógrafo al momento de la transferencia, es un trabajo mucho más lento el de la transferencia que el de revisar las receptoras por palpación rectal. Entonces, si yo evalúo el otro aspecto que es central, y ya lo hablamos inicialmente en las diapositivas anteriores, el efecto de la expresión del celo, ¿sí? Es importante. Ustedes fíjense que cuando las receptoras hacen celo, independientemente del diámetro del cuerpo lúteo, ¿sí? Independientemente del diámetro del cuerpo lúteo, se van a preñar. Y esta es un 48% de preñez. Cuando no hacen celo, fíjense que los cuerpos lúteos son menores y a su vez la tasa de preñez es bastante menos. Por lo tanto, el concepto importante es que la receptora haga celo y que tenga un cuerpo lúteo palpable. Entonces, el técnico es importantísimo. Y acá ustedes ven la diferencia entre operadores en la preñez que se obtiene. En este caso, digamos, no todos los técnicos tenían la misma experiencia. Acá está el técnico A, el técnico B, el técnico E. Esta es la cantidad de embriones transferidos, 107, 96 y 176. Fíjense la diferencia de preñez, 41%, 38% y 50%. ¿Por qué marqué el técnico C y el técnico D en rojo? Porque estos no eran técnicos con experiencia en transferencia de embriones, eran inseminadores y la tasa de preñez fue significativamente menor en los dos casos, a pesar de que la cantidad de embriones transferidas no fue muy grande. Entonces, primero, hay una diferencia grande entre los técnicos y segundo, la experiencia que tengan es muy importante al momento de la transferencia. Cuando hablamos de la dificultad de la transferencia, en mi caso, cuando eso lo anotamos en nuestra planilla y lo evaluamos, y fíjense, prácticamente el 80% de las transferencias no tienen dificultad y un 20 o 20 y poco por ciento tienen dificultad moderada. ¿Dónde se ubican los embriones transferidos? La inmensa mayoría, casi el 90%, se ubican en el punto D, un pequeño porcentaje, digamos, en el punto C, en donde no hay diferencia, y muy poquitos
el 1% en el punto B, que es un punto donde vamos a preñar menos. Esta destreza se adquiere con la práctica y con los años de trabajo. Prácticamente la mayoría de las transferencias, yo diría más del 95%, son en los lugares adecuados, que es el C y el D. Y fíjense, en este trabajo que está publicado ya hace algún tiempo, pero es relativamente nuevo, en el 2018, fíjense cómo cambia el porcentaje de preñez para las transferencias hechas en el extremo biductal sobre las transferencias hechas en el tercio inicial. Pasa del 43% al 24%. Hay una caída sustancial en el porcentaje de preñez. ¿Y qué pasa con la dificultad? Si no tengo dificultad, preño un 43%, y si tengo dificultad o bastante dificultad, preño un 18%. Por lo tanto, también tengo una caída sustancial en el porcentaje de preñez. Obviamente que la combinación de una transferencia muy superficial y muy difícil, el resultado de preñez es el peor de los que pudiéramos esperar. Esta la vamos a pasar rápido. Y hay otros factores, muy brevemente, que vamos a comentarlo después en el curso, lo vamos a ver con mayor profundidad, que son los que tienen que ver con el ambiente y con el clima. Como ejemplo, fíjese la probabilidad de concepción en el día 28 de vacas en lactancia que ovularon 7 días después del celo, dependiendo de la temperatura corporal. En la línea discontinua son aquellas vacas que se inseminaron, y en la línea continua aquellas vacas que eventualmente se les transfirió un embrión. Y la probabilidad de preñez, a medida que la temperatura corporal al día 7 aumenta, la probabilidad de preñez cae, tanto para la inseminación como para la transferencia de embriones. Y en este caso es un trabajo bien interesante, publicado muy recientemente en el 2023, después les puedo pasar la cita para que le interese, analizando el índice de temperatura, humedad y la temperatura ambiente promedio mensual y las tasas de concepción de vaquillas o novillas y vacas Holstein que recibieron embriones Wagyu producidos in vitro. Esto es un trabajo publicado en Japón. Fíjense cómo cambia. Las vaquillas son estas de acá, que es una especie de cuadrícula gris, y las vacas son las barras negras. Fíjese cómo en los meses donde hay, digamos, un índice de temperatura y humedad más alto, que es acá, el porcentaje de concepción es el menor para las vacas. ¿Lo ven acá? Las dos barras negras. Es el más bajo de todos estos, con una temperatura y un índice de temperatura y humedad más alto. Esto para el hemisferio norte es el verano. Quiere decir que la interacción entre el tipo de receptora, en este caso una vaca lechera en producción, y las condiciones ambientales conspiran para que la tasa de preñez sea la más baja del año. Las vaquillonas, sin embargo, no se afectan tanto y la diferencia no es significativa, a pesar de que pueda haber algún punto menos en las situaciones de verano. Ahora bien, hay algunas estrategias para mejorar las tasas de concepción y en particular la utilización, y ya estamos terminando la presentación, el uso de antiinflamatorios no esteroides en el momento de la transferencia es una estrategia válida y nosotros intentamos hacer algo e investigar alguna cosa al respecto y lo queremos compartir con ustedes en esta charla. Entonces, la evidencia, digamos, ya publicada hace bastante tiempo indica que las concentraciones de prostaglandina medidas en la vena cava posterior, antes y después de la transferencia de embriones, al día 7, después del celo, fíjense, esto es la concentración de prostaglandina antes de la transferencia. En la línea roja tenemos el procedimiento de transferencia. Y fíjense cómo aumenta la concentración de prostaglandina a medida que transcurre el tiempo. Acá tenemos un primer indicio de qué es lo que pasa cuando manipulamos el útero y manipulamos el ovario al momento de la transferencia. Si yo lo analizo por el lado del embrión, fíjese qué interesante este trabajo, que es más nuevo, pero ya tiene algún tiempo.
Fíjense, si yo agrego prostaglandina a un cultivo in vitro para producir blastocitos bovinos, fíjense, este es el grupo control, acá no tengo nada, la cantidad de blastocitos era 32 y esto es el índice de apoptosis. ¿Qué quiere decir apoptosis? Son las células que se van muriendo. Esto se puede elaborar un índice viendo la cantidad de células vivas y células muertas que tiene este blastocisto y esto se evalúa. Fíjense que el índice de apoptosis promedio es de 4.7. Si al grupo le agrego flunixin de meglumine, que es un antiinflamatorio no esteroide, el índice de apoptosis es 4.7. Sin embargo, si agrego prostaglandina feosalfa en el cultivo, el índice de apoptosis pasa a ser el doble. Y esto es estadísticamente significativo. Sin embargo, en un cuarto grupo, ¿qué hago? Si yo, además de haber agregado la prostaglandina, pongo un inhibidor de la prostaglandina, como es el flunixin de meglumine, que es un antiinflamatorio no esteroide, fíjese cómo el índice de apoptosis es el mismo que el del grupo control. Acá ya tengo otra orientación. Y acá vamos entonces, ¿qué pasa con el porcentaje de producción, con el porcentaje de embriones in vitro que continuaron el desarrollo de mólula compacta hasta blastocisto? Es del 52% para el grupo control, sin embargo, es significativamente más bajo al grupo que le agregué prostaglandina. En este caso, también cuando analizo, en vez del desarrollo de blastocisto, los que eclosionaron de la zona pelúcida, también pasa a ser de 45% el índice de eclosión en el grupo control, a ser bastante menos en el grupo tratado con prostaglandina. Entonces, acá ya tengo un análisis preliminar en donde yo ya sé que la manipulación del tracto reproductivo en el momento de la transferencia provoca liberación de prostaglandina. Sé que la prostaglandina es deleteria sobre el desarrollo embrionario. Y acá tenemos una serie de trabajos resumiendo el uso de antiinflamatorios no esteroides y su mejora sobre los porcentajes de preñez. En este caso utilizaron ibuprofeno, carprofeno, flunixin de meglumine y meloxicam. No me quiero detener sobre la tabla porque es un poco pesada, pero después la podemos discutir si quieren. Lo que está claro que el agregado o la inyección de las receptoras con un antiinflamatorio no esteroide aumenta las tasas de preñez con respecto al grupo no tratado. En nuestro caso, nosotros teníamos alguna evidencia con otro antiinflamatorio no esteroide, que no es los que presentamos en la tabla anterior. Se trata del ácido tolfenámico. En Uruguay tenemos un producto disponible que es el tolfedine, y en este caso el ácido tolfenámico, en este trabajo bien interesante, en ratonas del grupo del doctor Menchaca y la doctora Martina Crispo, acá en Uruguay, fíjese que en receptoras de embriones ratonas, el porcentaje de preñez promedio para el control fue de 47%. Las que se trataron con flunixin de meglumine, 45%, y las que se trataron con ácido tolfenámico, con tolfedine, fue casi el 67%. Por lo tanto, nosotros decidimos hacer un estudio similar en bovinos, utilizando el ácido tolfenámico, el tolfedine, y esto lo presentamos en el 11º Congreso Internacional de Reproducción en Rumiantes en Irlanda, en junio pasado de este año, y bueno, vamos a compartir los resultados de este trabajo. El esquema experimental de este trabajo fue el grupo control, son 350 receptoras, en donde se sincronizaban con prostaglandinas, se detectaba el cero, que era nuestro día cero, y se transferían los embriones 6 a 8 días después. Se diagnosticaba la preñez, acá dice 50-70, en realidad entre 47 y 70 días, y este es el grupo tratado, más o menos 350 animales también, que en el momento de la transferencia le aplicamos una dosis de tolfedine de 2 miligramos por kilo intramuscular. El resto era todo igual.
Fueron 703 receptoras, había vaquillas o novillas y vacas, razas Angus, Hereford, Bradford y Cruza. Se hicieron 17 réplicas en 3 establecimientos distintos. Transferimos más de 260 embriones frescos y más de 400 embriones congelados, todos embriones producidos in vivo por superovulación. ¿Cuánto fue el porcentaje o la tasa de preñez tras el tratamiento con ácido tolfenámico según la calidad embrionaria? Esto es el grupo tratado con ácido tolfenámico, esto es el grupo control sin tratamiento. Los embriones de calidad 1 se preñaron más o menos igual. El total, ¿verdad? En el eje del 56%. Los embriones de calidad 2 también se preñaron más o menos igual, en el eje del 50%. Sin embargo, los embriones de calidad 3 se preñaron significativamente más los tratados con tolfedine que los control. Este resultado nos resultó muy interesante y a su vez, cuando analizamos por estadio embrionario, los blastocistos tratados cuya receptora se trató con ácido tolfenámico se preñó significativamente que los blastocistos del grupo control. Acá entonces, a pesar de que el N es pequeño, ya vemos que la interacción entre antiinflamatorio y no esteroide al momento de la transferencia, la calidad del embrión y el estadio de desarrollo del embrión nos pueden estar dando un dato bastante interesante. ¿Y qué pasó cuando analizamos las receptoras de embriones? ¿Qué tipo eran? Si eran novillas o si eran vacas. Fíjense, en el caso de las novillas tratadas con tolfedine, que es la barra azul, y el grupo control. En este caso, 57% contra 48%. La diferencia no es significativa, sin embargo, nos deja pensando porque numéricamente es bastante importante. En el caso de las vacas, no hay ni siquiera una diferencia numérica. Entonces, un poco para resumir los resultados de este trabajo, hay que, de hecho, estamos ampliando el N y probablemente publicamos un trabajo que lo estamos terminando de preparar a finales de este año, considerando, digamos, yo diría que es recomendable utilizar un antiinflamatorio no esteroide, en nuestro caso el tolfedine. ¿Por qué? Porque en receptoras vaquillas, en receptoras novillas, vamos a preñar más. En el caso de embriones de mala calidad vamos a preñar más, y en el caso de blastocistos vamos a preñar más. Por lo tanto, me parece que es una ayuda y una estrategia que podemos utilizar para mejorar las tasas de preñez. Y finalizando, mensaje para llevarnos son algunos como para resumir. Hay que seleccionar y preparar adecuadamente las receptoras para transferir los embriones. Tenemos que poner especial cuidado en la detección de celo porque yo les diría que más de la mitad del partido hay que identificar el receptor adecuadamente, hay que transferir el embrión en el momento correcto y hay que comprometer y capacitar al personal de campo que colabora con nosotros en el trabajo y en la selección de las receptoras y en la detección de celo, porque no siempre vamos a estar presentes en los momentos o en los protocolos para hacer con las receptoras. Las receptoras que no muestran celo en tiempo y forma en un programa de transferencia de embriones, yo diría que las debiéramos descartar siempre, no importa si usamos, bueno, en el caso de prostaglandinas no hicieron celo o no hicieron celo en el momento adecuado, se van, pero podemos tener algunas dudas en el caso de los protocolos a tiempo fijo. Yo entiendo que no deberían transferirse. La calidad de los embriones, recuerden que incide sustancialmente en la preñez, si son frescos o congelados también, si son in vitro o son in vivo también. ¿Qué es lo que queremos decir en esta última frase? De acuerdo con el origen de los embriones, hay diferencias en las tasas de preñez. La capacitación, destreza y experiencia del técnico son claves en el resultado. Yo les recomiendo a quienes les interese el tema de transferencia de embriones que se capaciten muy bien en inseminación artificial antes. Los técnicos que tienen experiencia, mucha experiencia en inseminación artificial, normalmente tienen mejores resultados cuando se entrenan para transferir embriones que aquellos que no tienen experiencia previa en inseminación artificial.
Y finalmente la utilización de un antiinflamatorio no esteroide al momento de la preñez, sobre todo si los técnicos, digamos, son más nuevos, y sobre todo si utilizamos tolfedine, es una estrategia muy interesante para mejorar los datos de preñez. Así que bueno, iríamos terminando por acá y yo quedo abierto a las preguntas o comentarios que me quieran hacer, así que ha sido un gustazo estar con ustedes y recordarles que vamos a estar ampliando muchos de los conceptos que vimos ahora un poco a vuelo de pájaro en el curso que estamos por iniciar ahora en el mes de noviembre. Bien, bien, acá pregunta Alexis, yo te diría que no necesariamente, hay algún trabajo y hay algún trabajo brasilero publicado recientemente donde habría alguna diferencia, eh, por ejemplo, entre receptoras de raza Cenepol y receptoras de raza Brahman. Pero yo te diría que como criterio lo que importa es que la receptora sea una buena madre. Y después lo que importa fundamentalmente es que sea una receptora que tenga que ver con el tamaño de la cría que vas a estar transfiriendo. ¿A dónde voy con esto? No está bueno si tenés que transferir un embrión Brahman y lo vas a colocar en una novilla Holstein. ¿Sí? Tiene que haber una relación en esto. Y yo entiendo que es importante como receptora, digamos, vas a tener peores resultados en un animal Holstein si está dando leche. Las razas lecheras dando leches, yo diría que son las peores receptoras. A veces no tenemos más remedio que usarlas porque es lo único que hay. Pero la raza yo creo que es un factor menos importante que la categoría y el momento reproductivo de la receptora. Bien, ¿qué protocolo? Vamos por parte porque tengo como dos preguntas al mismo tiempo. ¿Cuál es el mejor protocolo que usted haya usado y que dio resultados? Yo lo que te diría, Alexis, en mi experiencia, la prostaglandina es lo más fácil, lo más práctico y vos no estás obligado a mirar el celo y el personal que trabaja contigo también. Después, cuando vayamos un poco más sobre los protocolos a tiempo fijo, yo te diré que no hay mucha diferencia en el protocolo que uses, siempre y cuando lo hagas bien y detectes el celo de esas receptoras. Acá me está preguntando Andrés Hernández, ¿qué protocolo usamos para descongelar embriones para transferencia directa? El protocolo que yo uso, en realidad el protocolo depende de las indicaciones que te dé la persona que congeló los embriones, porque es quien sabe cómo es la curva de disminución de la temperatura para esos embriones. Entonces, deberíamos tener una orientación de quién congeló los embriones. Si son embriones importados, cuando se importan los embriones vienen con un certificado sanitario y ese certificado sanitario además viene con un certificado de congelación. Los que somos integrantes de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones siempre llenamos un formulario en donde le indicamos a cualquier colega en el mundo cuál es la manera que recomendamos nosotros para descongelar el embrión. Básicamente, esto es, la pajuela se saca del termo de nitrógeno líquido, del container de nitrógeno líquido, la dejamos al aire y la podemos sacudir 5 segundos al aire, entre 5 y 10 segundos al aire, y la sumergimos en un baño María que tiene que estar, yo les diría, entre 28 a 32 grados. Con eso está bien. Yo uso en general 28 grados, pero puede ser 30, puede ser 32. 20 a 30 segundos, la saco, la seco y la monto. No conozco realmente, y créanme que me he preocupado y he buscado, no conozco trabajos serios que comparen los tiempos y las temperaturas de descongelación de los embriones para transferencia directa con el resultado de preñez final. Les diré que no, que entre 28 y 32 grados o entre 28 y 35 grados está bien, no hay problema con eso. El protocolo con GNRH para transferencia, las trazas de preñez que tenemos son iguales que con estradiol. Oscilan en el eje del entre 50 y 60%. ¿Por qué? Porque seleccionamos animales que hayan hecho celo. Siempre animales que han demostrado celo. Si no demostraron celo, aunque hayan sido tratados con un dispositivo intravaginal, mi recomendación es que no los usen.
porque seguramente preñan, si nosotros preñamos los animales que hacen celo un 55%, los que no hacen celo van a perder un 35%. Acá pregunta Darío. Darío, un gusto saludarte. No conozco trabajos que comparen eso de la pérdida embrionaria y cuerpo lúteo con cavidad muy grande. Si la cavidad es muy grande, podemos suponer que, porque hay algunos cuerpos lúteos que son quísticos, entonces tal vez ahí puede haber algún compromiso. Si el cuerpo lúteo es muy grande y tenemos menor cantidad de tejido, perdón, si la cavidad del cuerpo lúteo es muy grande y tenemos menor cantidad de tejido luteal, es posible que la producción de progesterona sea menor. Entonces, bueno, tal vez pueda haber una pérdida embrionaria mayor. Pero prácticamente, ¿se acuerdan de la gráfica, de la tabla que yo puse? El 80% de los cuerpos lúteos cuando se transfieren en el día 7 tienen cavidad. El momento para aplicar el AINE, hay trabajos que ya son viejos, que lo aplican un día antes, perdón, o unas horas antes. Lo práctico y lo razonable y el trabajo que yo hice con tolfedine es en el momento de la transferencia. ¿Por qué usé tolfedine y no flunigin de meglumine u otro? Porque el ácido tolfenámico tiene una permanencia en sangre muy buena, tiene una permanencia de 72 horas. También podría ser el caso del meloxicam o del carprofen, que tiene más de 48 horas de acción. El flunigin de meglumine, yo les diría que en 24 horas las concentraciones en sangre bajan mucho. Acá pregunta bien, Juan Carlos, 3 pautas para identificar un suelo bien definido. Un suelo bien definido primero, a ver, podemos tener ayudas para detectar el celo. En mi caso, usamos mucho los parches para detectar celo, además de la persona que está mirando las vacas. El parche es muy bueno y es una ayuda visual importante. Entonces, la vaca tiene que tener el reflejo de inmovilidad, se tiene que quedar quietita cuando la monten, es fundamental. Y yo les diría que es si analizamos, si diéramos un puntaje en importancia, el reflejo de inmovilidad es casi 100. Los otros signos, el flujo vaginal, la hinchazón de la vulva, eventualmente los pelos erizados de grupa o las manchas de barro, si es que hubiere sobre los costados, etcétera, el oler a otros animales, el apoyo del mentón sobre otras vacas, todo eso tal vez sea menos de 25 puntos. Entonces, primera pauta, que la vaca, nuestra receptora, se quede quieta. Segundo, que la veamos. Tercero, si tiene un parche puesto, que ese parche, digamos, se raspe, pierda su cubierta en más del 75%. ¿Y cuáles son las horas? Yo tengo que elegir entre 6 y 8 días de haber detectado el celo. Yo le diría que lo razonable es del día 7, después lo vamos a ver en el curso más profundamente, pero yo prefiero receptores de día 7, 7 y medio a 8 que de día 6. ¿Sí? Me consulta Carlos Ernesto, si tiene que estar sumergidos totalmente en nitrógeno. No, sí, esto es indispensable. El nitrógeno es la garantía de que los embriones no sufren ningún daño de recristalización. Los tenemos que llevar sumergidos en nitrógeno, no tenemos más remedio, lamentablemente. ¿Tenemos alguna? Bien, la consulta más económica para sincronizar celos con prostaglandina. Inyecto, a ver, reviso mis receptoras. Están sanas, están ciclando, están en buena condición corporal, las selecciono, tomo los números. Doy la primera inyección de prostaglandina, que es mi día 0. 11 a 13 días después, doy la segunda inyección de prostaglandina y coloco un parche para detectar celo en todas las receptoras que inyecté. A partir de las 36 horas detecto celo. Eso, digamos, no lo aclaré, pero ¿por qué a partir de las 36 horas hasta las 72 horas? Porque yo cuando vaya a transferir los embriones,
la receptora que detecté con 36 horas, al momento que la tenga que transferir va a estar con un celo demasiado viejo. Entonces la voy a eliminar. A mí me van a servir las receptoras que se hacen entre 48 y 72 horas después de la inyección de la prostaglandina. Y esto, al momento de la transferencia, es entre 6 y 8 días después del celo. Espero haber sido claro. A ver, Alexis, esto es una recomendación muy general, porque si yo tuviera otras receptoras para seleccionar, preferiría que no estuvieran dando leche, sobre todo buenas producciones. No tengo experiencia con Pardo Suizo y con Fleckvie. La verdad que no tengo experiencia, pero entiendo que razas más doble propósito como el Fleckvie, como el Simmental, el Pardo Suizo yo entiendo que es una raza lechera 100%. La raza doble propósito en nuestro país no hay mucho Fleckvie, hay sobre todo Normando, que es una raza doble propósito, y en general producen menos leche que las Holstein o la Jersey o la Pardo Suiza, con lo cual el estrés de producción de leche es menor. Entonces, la recomendación general es, si mis receptoras están dando leche, trato de seleccionar receptoras de primer parto, trato de seleccionar receptoras que no hayan tenido un parto problemático, trato de seleccionar receptoras con condición corporal adecuada y que no estén, digamos, en situación de balance energético negativo y con mala condición corporal, y trato de seleccionar receptoras que no sean altas productoras de leche. Cuando yo digo una vaca Holstein, estoy hablando que no me gustaría como receptora, es una vaca Holstein con una lactancia de 10.000 kilos o de 12.000 kilos, que estos son más de 40, 50 kilos de leche por día. Yo entiendo que de esa receptora es difícil pasar el 30 o 40% de preñez con embriones. Por lo tanto, si puedo elegir no tenerlas, elijo otro tipo de receptoras. A veces no hay más remedio que usarlas porque son las que hay, pero entiendo que hay que explicarle al cliente, a nuestro interlocutor, hay que explicarle claramente esto para que no haya después sorpresas. Me parece que es importante eso. No sé si hay más preguntas o algún otro. Bueno, alguien está escribiendo. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente presentación. Les estoy compartiendo la información del curso. Aún mantenemos un descuento hasta fin de mes. Por allí alguien me preguntó si podíamos aceptarle un pago en 2 partes. Escriban al número de WhatsApp y podemos hacer un acuerdo de pago. Aquí llegó otra pregunta, doctor. Sí, nos está preguntando Hans Alexander. En realidad, Hans, hay que tener los dos criterios. Primero, una receptora que hizo celo. Ya sé que hizo celo. Segundo ítem, cuando estoy transfiriendo el embrión, esto es 7 días después del celo, ¿voy a meterle mano o voy a meter el ecógrafo? Bueno, la mano sola por palpación o la mano con el ecógrafo. Y voy a evaluar la presencia o ausencia del cuerpo lúteo. Si tiene cuerpo lúteo, tengo que saber de qué lado está. Y si tiene cuerpo lúteo, intentaría evaluarlo. Pero si está el cuerpo lúteo presente, transfiero. Les puede venir una cierta duda si tiene un cuerpo lúteo y un folículo al mismo tiempo, y un folículo grande, un folículo de 10 milímetros, que eso es normal, es razonable, porque en el momento que estamos transfiriendo, acuérdense que las vacas tienen 2 o 3 ondas de desarrollo folicular, más raramente 4. Entonces es muy probable que si la vaca tiene 3 ondas de desarrollo folicular, al día 7 u 8 del ciclo estral, va a tener un folículo dominante, probablemente de 10 o 12 milímetros de diámetro. Entonces, además de palpar el cuerpo lúteo, voy a palpar un folículo. Y me puede venir una duda. Y ahí yo tengo que palpar también el tono del útero.
Si el tono, si ese útero tiene mucho tono, eso me está queriendo decir que ese folículo todavía tiene actividad estrogénica importante. Yo soy una receptora que descartaría. En mi caso, descartaría. Y acá hay un punto que nos menciona Carlos Ernesto que es muy importante y yo te lo agradezco, porque es importantísimo la vacunación contra enfermedades reproductivas. Lo importante es que la vacunación contra enfermedades reproductivas, si son novillas, tiene que ser una doble vacunación porque yo tengo que tener efecto booster. Primera inyección, 20 días, segunda inyección, y la segunda inyección me tiene que caer 20 días antes de la transferencia. Si son vacas que vienen con una revacunación anual, vacas adultas, esa revacunación que yo le hago todos los años tiene que caer también 20 días antes de la transferencia. Es importante eso. Y es importante una vacuna reproductiva completa, que tenga leptospira, que tenga Campylobacter, que tenga IBR, IBBD y Haemophilus somnus. Muy buena pregunta, José. El tono del útero, bien. Si uno palpa una receptora o cualquier vaca, recuerden que el ciclo estral tiene básicamente dos grandes etapas. Una etapa folicular y una etapa luteal, si lo quisieran dividir así. Proestro y estro son las etapas foliculares y las etapas estrogénicas. Metaestro, que es muy cortito, y diestro son las etapas luteales, ¿sí? Que son las etapas progesterónicas. Cuando el útero está bajo la influencia de la progesterona, la pared del útero se afina, el útero está como flácido, digamos, y no tiene nada que ver con el útero de una vaca en celo. El útero de una vaca en celo tiene tono, está ingurgitado, tiene mucha agua, porque los estrógenos logran que la pared del útero retenga agua, y realmente es como si yo estuviera apretando, ¿cómo les podría decir? Algo que es, digamos, que yo lo deprimo con la mano y responde. Y sí que tiene tono. Es algo que no es una baba, no es algo finito, no es algo fácilmente depresible. Entonces, si un animal, si ustedes han palpado una vaca que está en celo cuando la inseminan, se dan cuenta que el tono del útero es muy grande. ¿tá? O sea que si una vaca, al momento de transferirla, no debería tener tono, el útero debería estar flácido, de paredes mucho más finas. Entonces, si tengo tono es porque hay algo errado con esa receptora. Eso es un poco lo que queremos decir cuando hablamos del tono. No sé si hay algún otro comentario. Esa es la última pregunta que teníamos en el chat. ¿Alguien está escribiendo? Vamos a ver si es una pregunta para ir finalizando. Esta clase está quedando grabada y va a estar disponible en las plataformas a partir de mañana, tanto perulaptia.com como escuelavirtualagropecuaria.com. Para aquellos que quieran verla nuevamente, pueden hacer un repaso. Y las inscripciones del curso están abiertas todavía para quienes quieran inscribirse. A ver, aquí hay otra. Bueno, nos consulta Melvin si al sincronizar cuando estoy inseminando, si puedo aplicar GNRH. Sí, se puede. Lo pueden aplicar, yo le diría que lo razonable es aplicarlo antes de la inseminación o en el momento de la inseminación. Esto eventualmente lo que me puede ayudar es a colaborar con la ovulación del folículo que tenemos presente en ese ovario. De hecho, hay un trabajo que, voy a ver si lo encuentro, está en inglés, pero es lo que se llama un meta-análisis. Es una comparación de muchos trabajos científicos con una gran cantidad de vacas a las que se les aplicó GNRH en el momento de la inseminación o antes y a las que no se les aplicó GNRH.
estoy hablando de, no me acuerdo ahora exactamente cuánto, pero eran más de 7.000 vacas en cada uno de los grupos de estudios. El hecho de aplicar GNRH antes o en el momento de la inseminación determinó un porcentaje de preñez que era en el eje del 5% mayor para los animales tratados que para los no tratados. O sea que sí, perfectamente se puede aplicar. Andrés, esta es una pregunta que viene bárbaro, muy, muy buena pregunta. En realidad, si lo querés usar, lo podés usar. Yo, de hecho, lo uso siempre que transfiero, inyecto GNRH, además de tolfedine. A veces, si no tengo GNRH, doy solamente tolfedine. Y bueno, y el objetivo es un poco el que tú planteas para intentar generar un cuerpo lúteo accesorio. La evidencia de los trabajos científicos con el GNRH es sobre todo porque nos ayuda a tener mejor preñez en los embriones de menor calidad. Los embriones de calidad regular o malos, cuando inyectamos GNRH y eventualmente tenemos más progesterona, se benefician más que los embriones de buena calidad. Yo te diría que es una recomendación razonable, sobre todo porque entiendo que el GNRH no es un costo significativo hoy en día, no sé, en el resto de los países de América Latina, acá en Uruguay es un producto barato, así que no es problemático. Bien, pregunta Neil, ¿cuánto tiempo toma para hacer la transferencia de un embrión? Bueno, en realidad es una técnica que no es quirúrgica, es como si estuviéramos, entre comillas, inseminando la vaca. Para un técnico experimentado, entre que entra la receptora, digamos, la inmovilizamos en el cepo, como le llamamos nosotros, en el tubo, le damos la anestesia epidural y la receptora sale transferida, eso no debería ser, yo le diría, más de 2, 3, 4 minutos a lo sumo. La transferencia en sí no tarda más de, yo le diría, entre 50 segundos y un minuto y poco. Y bueno, las pautas importantes, no sé para qué, Neil, si focalizás un poco más la pregunta, capaz que me puedo orientar mejor. Porque si no, con esa pregunta podemos hacer un libro, Neil, o sería motivo de 4 o 5 charlas. Pero recuerden que la charla quedó grabada y al final de la charla hay una serie de mensajes para llevarse a casa que creo que ahí están resumidos los aspectos más relevantes de esta primera conversación. Deina, muy, muy, muy linda pregunta la tuya. Yo, digamos, en la experiencia mía, yo tengo un dilatador cervical, tengo dos. Yo les cuento esto como anécdota, digamos, muy, muy colateral. Yo aprendí a hacer transferencia de embriones en Japón, en el año 1989, con dos excelentes profesores, uno de los cuales seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, con el doctor Osamu Dochi. Y de ese viaje mío a Japón me traje los dilatadores que los conservo hasta el día de hoy y después tengo algún otro que he ido comprando. Si yo tuviera que decirles la cantidad de veces que uso el dilatador, son muy pocas. Yo les diría que en 500 transferencias o en 800 transferencias es en un caso. Ahora, es interesante que en novillas o en vaquillas a veces ayuda bastante, porque sobre todo en novillas de 12 meses, 13 meses, ayuda. Si sabemos usarlo y lo usamos bien, no modifica en absoluto el porcentaje de preñez y está bien usarlo. Yo lo uso más, ¿saben cuánto? Cuando me toca colectar, cuando hago colecta de embriones en vaquillas, que son muy nuevitas, y la sonda es mucho más gruesa que el aplicador de embriones. Por lo tanto, ahí a veces tenemos necesidad de usar dilatador. No,
Jonathan, cuando tenemos una receptora transferida que tiene un cuerpo lúteo, está prohibido, es mala palabra, usar prostaglandina. ¿Por qué? Porque voy a provocar la lisis del cuerpo lúteo y por lo tanto el aborto de esa receptora y la no preñez. Ah, progesterona, bien, Jonathan. Se podría usar, de hecho no hay trabajos tanto con progesterona inyectable, sino más bien con la colocación de un dispositivo intravaginal con progesterona. No hay diferencia significativa entre usar y no usarlo. Yo te diría que no vale la pena usarlo. Yo preferiría otras estrategias como los antiinflamatorios no esteroides, el GnRH o eventualmente la gonadotrofina menopáusica humana, que puede ser una alternativa. Perdón, la gonadotrofina coriónica quina, la HSG, que hay algún trabajo y después en el curso vamos a hablar de eso. SG no está claro si vale la pena usarla o no. Hay trabajos que la usan sobre receptoras transferidas y confirmadas preñadas al día 14, perdón. Voy para atrás. Hans, voy para atrás. Con respecto a la SG, hay trabajos con SG aplicada al día 15 post transferencia y lo único que verifican aparentemente es una tasa de pérdidas embrionarias menor, no necesariamente de mejorar la tasa de preñez. Neil, yo encantado de poder hacer un viaje a Arequipa porque he estado en Lima, pero no conozco Arequipa. Si tengo la oportunidad de ir y hacemos un curso, con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Fue una clase bastante interactiva. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, los invitamos a inscribirse en el curso para que puedan seguir realizando sus preguntas, puedan conocer más sobre este maravilloso tema y disfrutar de toda la experiencia que tiene el doctor Sergio. Yo creo que sin más que agregar, doctor, ya podemos finalizar por el día de hoy y nos vemos próximamente en el inicio del curso. Que tengan un fuerte abrazo para todos y bueno, ojalá que nos estemos viendo en los próximos días. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Que pasen feliz noche.